Señora Da Silva, Grupo de Izquierdas por la Independencia, señor Zubiaga. Señor presidente, señorías, egun on. Sin que sirva de precedente, romperemos hoy una lanza en favor del loable empeño que anima a la bancada popular desde el inicio de la legislatura. Es preciso ubicar esta Cámara en el nivel que le corresponde. No hay derecho que en el Congreso se pueda utilizar las lenguas oficiales del Estado en todos los trámites y procedimientos y en el Senado este uso esté limitado a las mociones y a la Comisión de Comunidades Autónomas. Es un agravio comparativo intolerable. Debemos exigir que se trate al Senado no como una Cámara infantilizada, inmadura, a la que se le niega el desarrollo de todo su potencial. Un potencial que, en el caso del uso de las lenguas oficiales del Estado, está cercenado de forma inadmisible. Confío en que la mayoría popular volverá a mostrar su gallardía y defenderá una vez más la igualdad, incluso la simetría entre ambas cámaras y dé paso al uso de las lenguas oficiales en el Estado, el euskera, el gallego, el catalán y el castellano en esta Cámara. Por eso, con la finalidad de reforzar su posición, señorías, permítanme que añada algunos argumentos seguramente de menor enjundia de los que van a ser utilizados por la bancada popular en favor de esta reforma. Abundaré en las mismas tesis planteadas por el resto de grupos, proponentes y amigos, y sabiendo que el funcionamiento de la Cámara se basa y prima la reiteración argumental, lo comentaba ayer en el ascensor con el senador Arenas, sabemos que hay que repetir las cosas para que entren en algunas molleras. Brevemente, 5 argumentos. En primer lugar, propugnamos el uso de las lenguas oficiales en la Cámara en defensa del pluralismo. Recuperamos un argumento ya utilizado en una intervención anterior, el principio BIPS, el valor intrínseco de la pluralidad del ser, también argumentado por el filósofo Ulises Molins. Es mejor más pluralidad que menos, es mejor más variedad que más uniformidad. Y lo que vale para la defensa de los ecosistemas naturales debería valer, evidentemente, mucho más para las lenguas y para las culturas. En segundo lugar, defendemos el uso de las lenguas oficiales del Estado en esta Cámara porque es preciso combatir el utilitarismo interesado, resumido en ese manido, si todos nos entendemos en castellano, utilicemos la lengua común. Un argumento utilizado, por cierto, ayer por el presidente de esta Cámara cuando nuestro compañero Jordi Gasseni inició su intervención en catalán. Él utilizó este argumento de forma natural, inocente, diría yo, automática, que ni siquiera tuvo que pensar para utilizar este argumento. Pero es un argumento perverso. Es un argumento perverso porque busca y al final conduce a la desaparición de las lenguas minoritarias, al supremacismo lingüístico. Y en pura lógica llevará a toda la humanidad a hablar en inglés, en mandarín o en hindi. Recordemos que el castellano solo es la 4ª lengua en el uso a escala global. El castellano no es ajeno a las tierras vascas. De hecho, surge como un romance hablado por población vasco-parlante en la Bureba, entonces Navarra, luego Castella. Pero su posición absolutamente dominante en nuestra tierra, hegemónica, no es fruto de una casualidad inocente. Se ha citado aquí a Franco, pero es consecuencia de siglos de persecución, siglos de represión lingüística. Y si alguien tiene dudas acerca de la larga tradición represora de Castilla, es bien conocida la fazaña de Ojacastro, en la que se narra el encarcelamiento del alcalde de la ciudad riojana, vuelvo a recordarlo, riojana, en 1239, por exigir que un juicio en su villa se hiciera en euskera, derecho que tenían recogido en el fuero de esa villa. El merino de Castilla encarceló al alcalde. Los merinos de Castilla se han travestido hoy en magistrados de diversos tribunales, pero la lógica supremacista permanece. Y es que, aunque es cierto que la persecución se ha aminorado en los últimos tiempos, percibimos últimamente una involución muy grave que está agravando aún más el estatus de nuestras lenguas, ya de por sí bastante precario. Determinadas actuaciones recientes del Poder Judicial están recuperando ese argumento utilitarista que guetiza nuestra lengua y que
convierte a nuestra lengua en una obsesión de algunos indígenas recalcitrantes que todavía se aferran a una lengua que, digamos, el proceso de globalización va a conducir a la desaparición. Evidentemente, habrá que salvaguardar los derechos individuales de esos vascoparlantes o catalanoparlantes si resulta conveniente y no reduce derechos de aquellos que no sean vascoparlantes. Esas peculiaridades residuales y a extinguir que, en todo caso, no deberían ser peculiaridades, sino un acervo común de toda la ciudadanía de nuestras naciones, de la nación vasca, la catalana o la gallega. Para que el euskera, el gallego o el catalán puedan sobrevivir como lenguas vivas, deben ser discriminadas positivamente. Es el único modo de reparar una injusticia histórica y asegurar su continuidad futura. Lo demás es puro darwinismo lingüístico. Bajo el manto hipócrita de la libertad individual se oculta la ley de la lengua más fuerte. Fortaleza que no deriva de sus virtudes intrínsecas. En todas las lenguas se puede explicar maravillosamente el mundo, sino de los aparatos estatales que tiene a su servicio. Como nos recuerda el profesor Requejo en un artículo reciente, una lengua minorizada solo se defiende si se convierte en una lengua necesaria, imprescindible en la práctica. Si sigue siendo una lengua prescindible, su desaparición en el uso social constituye una crónica anunciada. Hay que defender las lenguas minorizadas tanto frente a la tiranía constitucional como a la tiranía de mercado. Y hay que prestigiarlas, y su presencia en esta Cámara, su presencia universal en esta Cámara, es una forma de prestigiarlas. Cuando en 1545 Bernat Etxepare escribió su Lingue Vasconum Primicie, la primera obra impresa en euskera, terminó su obra con unos versos que han servido de inspiración a muchas generaciones de euskaldunes. Euskara jalgi adi plazara, euskara jalgi adi mundura, euskara sala al plaza, sala al mundo. Poder usar con toda normalidad el euskera en esta Cámara, evidentemente, y otros idiomas oficiales, es parte de ese empeño que después de 5 siglos sigue presente. Parece mentira que después de 5 siglos tengamos que seguir insistiendo en este empeño. En tercer lugar, defendemos el uso de las lenguas oficiales en esta Cámara para asegurar el perfeccionamiento de nuestro mandato representativo. Lo destacaba la senadora Beltrán de Heredia. Somos representantes de territorios en los que hay 2 lenguas oficiales, con lo cual, en mi caso Guipúzcoa, nuestra función representativa solo se puede perfeccionar si podemos utilizar la lengua que utilizan nuestros representados. Es una cuestión evidente. Nuestros representados desean escuchar su lengua de elección en boca de sus representantes y para algunos de nosotros trabajar en una lengua que no es la materna supone una dificultad añadida, con lo cual la igualdad de armas en la tribuna padece. La posibilidad de usar el idioma en el que cada senador o senadora se encuentre más cómodo o más cómoda, unido evidentemente a un servicio de interpretación y traducción de calidad como el que hoy tenemos, enriquece el debate parlamentario. En ese sentido, lo comentaban también otros compañeros, es muy preocupante la reciente licitación de esos servicios en el Senado. El empeoramiento de condiciones laborales sabemos que al final conduce de una forma u otra al empeoramiento de la calidad del servicio. Sin embargo, el servicio que se ha realizado hasta ahora ha sido magnífico. Se ha destacado también por otros senadores, Zorionak, Eskerrik asko egindako lanagatik. Confiemos en que la ampliación de trabajo que supondría la asunción de esta reforma reglamentaria permita mantener los estándares laborales y de calidad exigibles. Sería incomprensible que en una tesitura en la que precisamente se está planteando el reforzamiento del servicio de traducción e interpretación, la respuesta de esta institución fuera precisamente la erosión radical del servicio. En cuarto lugar, defenderemos el uso de las lenguas oficiales por pragmatismo, para gestionar con naturalidad y sosiego una cuestión que no debería plantearse como conflicto lingüístico. Seguramente, como ocurre en el Congreso, utilizaremos indistintamente una lengua o la otra, según las materias, según los intereses o la conveniencia comunicativa. Representamos una ciudadanía que se mueve con toda tranquilidad y normalidad en un ámbito bilingüe, con lo cual, como se ha observado en el Congreso, ese uso también sería perfectamente normalizado y bilingüe según los casos en esta Cámara. Sería simplemente, como digo, otorgar un marchamo de normalidad a la pluralidad lingüística y además la inteligibilidad está garantizada por el servicio de traducción. Lo esencial es que se asuma ese derecho, se asuma la posibilidad de ejercer ese derecho y que el uso libre y no condicionado de la lengua de elección sea entendido como una justicia entendida como reconocimiento. Parece que la experiencia del Congreso no nos ha conducido al caos babélico, a la sinrazón y a la ruptura de España. Y finalmente, en quinto lugar, defendemos el uso de las lenguas oficiales porque el trato que se les da está directamente conectado con el avance en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y su plasmación jurídico-política en clave confederal. Una de las primeras consecuencias de tal reconocimiento, la más sencilla,
de atender, porque no exige reforma constitucional, simplemente la reforma reglamentaria, es precisamente el reconocimiento del uso de las lenguas oficiales en el Estado. Sin embargo, tengan presente que la principal consecuencia que tal reconocimiento debería conllevar no afecta a esta Cámara, sino al blindaje de nuestro autogobierno en esta materia. Un juez español no puede dictar la política lingüística de nuestro país, de nuestras naciones. Por todo ello, siguiendo la estela del gran trabajo del compañero y amigo Josep María Reniu, instamos a que esta Cámara reforme su reglamento para que podamos hacer uso de la lengua oficial de elección. Una reforma que, por sensata, justa y oportuna, confiamos sea asumida por la mayoría absoluta de esta Cámara, aunque visto el absentismo de este tramo, no tenemos muchas esperanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zubiaga.